noche tengan cada uno de ustedes radioescuchas de Celado Estéreo. Los saludamos desde la ciudad de Quetzaltenango, el pastor Henry Roberto Díaz Morales y quien les habla, hermano Max Argueta de León, y en los controles Cindy Díaz, de Iglesia Casa de Oración de Aldea La Unión, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, bajo la cobertura cuando te hagas decías. Muy buena y bendecida noche tengan cada uno de ustedes radioescuchas de Celado Estéreo. Los saluda desde la ciudad de Quetzaltenango el pastor Henry Roberto Díaz Morales y quien les habla, hermano Max Argueta de León, y en los controles Cindy Díaz, de Iglesia Cristiana Casa de Oración de Aldea La Unión, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, bajo la cobertura la profeta Silvia Acep de Ministerio Apostólico Proyecto de Dios, Puebla, México. Estamos iniciando el programa Viviendo en el Reino, y recordándote que si deseas oración puedes comunicarte a los teléfonos 42 96 29 36, 42 59 30 59 y teléfonos de cabina 51 50 89 77, 47 71 53 70, 54 05 80 64 y a través de Facebook Celad Ministerios. Vamos a iniciar el programa dándole gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da en este día de poder dar un tema más de lo que es el reino. Vamos a orar ahí donde tú te encuentres. Te voy a pedir que cierres un momento tus ojos y que juntamente con nosotros hagas esta oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, esta noche, Señor, agradecemos, Dios bendito, la oportunidad, el privilegio que nos da y nos concede, Padre, de poder estar delante de usted, Señor, agradecidos por un nuevo día, por todo lo que usted nos ha permitido disfrutar, Padre, en este hermoso día. Gracias, Padre, porque no es un día más, sino es un día de bendición, Padre, en el cual hemos disfrutado de la presencia hermosa y maravillosa suya, Señor. Y esta noche, Padre bendito, le pedimos que sea usted que tome el control de todo lo que se vaya a hablar, Señor, que no nos movamos por emoción, sino por la misma unción de su Espíritu Santo, Padre, y no porque seamos buenos o porque seamos mejores, Señor, sino porque su grande amor y misericordia, Padre, entre sus planes estaban en nosotros, Señor, y gracias, Padre, porque hoy podemos disfrutar de esa vida, de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, de esa bendición que solamente usted nos da, nos brinda, nos regala, Papito Dios. Hoy le agradecemos con todo nuestro corazón, Padre bendito, ese privilegio que nos da y nos concede esta noche, Padre, poder estar delante de usted, agradeciendo, Padre, y poder proyectar, Señor, lo que usted tenga, Señor, no solo para nuestras vidas, sino para aquellas personas, aquellos hermanos, Señor, que aún no conocen a Jesús, Padre, que puedan acercarse, Señor, y puedan tener una relación íntima con usted mismo, Dios. Por eso esta noche, Señor, gracias en el nombre poderoso y precioso de Jesús, Señor. Le agradecemos, Señor, y estamos infinitamente agradecidos, Señor, porque nunca pensamos, imaginamos, Señor, todo lo que usted ha hecho con nosotros, hasta dónde nos está llevando y hacia dónde usted nos va a llevar, Señor, pero guiados y con la cobertura de su Espíritu Santo, Padre de la gloria. Esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, voy a dejar, Señor, para que sea el pastor Henry Roberto Díaz Morales, que pueda dar, Señor, el tema de esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es el poder estar nuevamente al aire, bendiciendo la vida. Y hoy agradezco a Dios porque me acompaña mi hija menor, Cindy Lorena, así como hermano Max, que Dios lo ha añadido al ministerio. Es de gran bendición el poder caminar. Hemos recorrido una gran parte de la República, bendiciendo y recibiendo bendición. Quiero iniciar porque escuchaba al siervo que tenía su programa anterior y él decía, el reino de Dios hace justicia. Amén, gloria a Dios. Y este programa nosotros lo hemos titulado Viviendo en el Reino. Yo solo quisiera decirte que el reino está entre nosotros. O sea, el reino ya está en nosotros, como lo dice la Escritura en Lucas 17, 20 al 21. Y también le dice a un fariseo, ha llegado a vosotros, en Mateo 12, 28.
A un escriba en Marcos 12:34 le dice a él, no está lejos el reino. Por eso yo te digo a ti, el reino de Dios ya está aquí instituido. Hoy, atrévete a ser parte. Atrévete a ser parte. Si tú escuchaste en la prédica de hace 8 días, yo mencionaba que no podía ver a los cristianos evangélicos. Y yo cuando pasaba por una iglesia decía, estos son locos. ¿Y sabes cuál es hoy mi versión? Gloria y honra, Señor, por ser parte de este manicomio. Porque la verdad es que Dios hace las cosas grandes para aquel que no cree, para aquel que no lo ve, piensa que son locuras. Pero Dios hace todo lo sobrenatural. El reino de Dios es un gobierno, por lo tanto, así como tú, que eres un ciudadano guatemalteco, un ciudadano de la nación donde tú me estás escuchando, ¿sí? Debes de conocer, ¿sí?, tus leyes, tus deberes y tus obligaciones, pero hay también leyes instituidas por nuestro Padre, las cuales Él nos las deja instituidos, ¿sí? Él nos las deja instituidos aquí en su palabra, y esto lo encontramos, en Segunda de Reyes, que yo quisiera que mi hermano Max, que me acompaña, le diera lectura. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Dice la bendita palabra de Dios así: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la escrito de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que te vaya bien, párate de este consejo. Amén. Tienes que conocerlo, tienes que caminar en él, porque en Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestra guía, porque el Señor es nuestro gobernante, porque el Señor es nuestro Rey. Así como hoy Dios nos bendice con tener un presidente porque Él es el que pone y quita reyes, así Dios ha instituido que nuestro Rey sea Jesús. Por eso tú lo llamas Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo invisible te lleva a lo visible, lo interno te lleva a lo externo. Por eso dice en Proverbios 18:21, he dejado pues muerte y vida está en el poder de la lengua. Quise hacer esta introducción por la enseñanza que da al varón. Pero si tú recordarás, yo inicié el primer programa dándote un pequeño testimonio. Y quiero proseguir, porque el Señor me ponía en una mañana esto que yo te voy a narrar en esta noche. Agregando un poco más de mi testimonio, como les contaba, me congregué en una iglesia pequeña, en donde los domingos, los cultos, ¿sí?, se toma como una escuela dominical, donde hablan temas, ¿sí?, de los cuales yo no entendía, no comprendía nada, ¿sí?, y nació en mi corazón el aprender más, y fui a un seminario para inscribirme, pero me dijeron que el requisito que yo tenía que tener indispensable era que tenía que ser bautizado. Esta es otra fase de mi vida que no se me olvida, porque esperé un tiempo, pero en ese tiempo vino a mi vida una crisis física. Me operaron de cálculos en el riñón, dejándome una sonda durante 4 meses mientras la operación interna secaba, prohibiéndome estrictamente el médico introducirme en una piscina o algo similar. Y el pastor de la iglesia programa bautizos entre esos meses, y dije, si el Señor me sanó del vicio del alcohol y de otras cosas, ¿cómo no va a cuidarme? Dios tomó el control, porque ya estoy en el reino de Dios. Ya sé quién es el Señor de señores y el Rey de reyes.
Que Él tome en sus manos mi vida, dije. Y así fue como me bauticé. Fue una odisea. Tuve que viajar a un lugar cercano acá, en bus. Sangré al llegar, pero mi decisión estaba firme, porque sabía que tenía que llenar una norma, un precepto que el Señor había dejado, ¿sí?, para que me fuera bien en todo lo que emprendía. Por su misericordia hacia mí, tomé la firme la decisión, ¿sí?, de bautizarme y de conocer más de Él. No para vanagloria, hermanos. O sea, cuando tú vayas a un centro de estudio, no lo hagas por tener un cartón más en tu sala, no lo hagas para vanagloria tuyo, hazlo para llenarte más y conocerlo más de Él y así poderlo dar, porque la palabra de Dios dice: de gracia recibí y de gracia doy. Es por ello, hermanos, es por ello. Yo siempre voy comparando mi testimonio con la palabra. Y dice en Deuteronomio 30, del 14 al 19, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en el corazón, para que lo cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Dice: he dejado pues la vida y la muerte, pero te aconsejo que tomes la vida. Hermano, si tú has tomado la decisión de caminar en el reino, cuida y guarda tu corazón para que vivas. Y tú, que no has tomado la decisión más importante de tu vida, recuerda que hay muerte y vida, pero Dios en su amor dice: toma pues la vida. Mira, radio escuchas, cuando te prepares, no lo hagas con el afán de que digan: ahí está el licenciado, ahí está el máster. Hazlo con el fin de prepararte para dar más en el reino, para entregarte, porque la palabra dice: ¿quién será el mayor? Y Jesús dijo: el que se humille, el que sirva. Y es por ello que hoy yo sigo recordándome de aquellas fases de la vida. Y sabes algo que sucedió en el seminario, es que eran muy estrictos. Con 2 faltas que tú tuvieras, eras expulsado. Yo las tuve que faltar por trabajo, pero seguí estudiando, como te digo, porque a mí lo importante era conocer más de Dios, no obtener un título. Y se acerca el director y me dice: ¿sabe usted las normas? Y que ella: sí, pero yo no vengo por eso, yo vengo porque quiero conocer más de mi Dios. Y él me dice: lo felicito. Y saben una cosa, el Señor obró y me gradué con los honores, porque Dios honra al que lo busca voluntariamente y de corazón. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Quiero hacer una pausa. Si tú estás escuchando, mantén siempre papel y lápiz, porque Dios te habla. Por factor tiempo no podemos ampliar más los textos, pero sé que hay textos bíblicos que llegarán a tu corazón, textos bíblicos que te harán abrir los ojos, textos bíblicos que tú encontrarás específicamente para lo que tú estás pasando en este momento.
Han pasado muchas situaciones que si las tocara no terminaríamos. Solo quiero decirte que Dios sabe perfectamente el plan que tiene para tu vida y que tiene un propósito que cumplir. Yo bendigo la vida del varón que está aquí a mi izquierda, siendo compañeros de trabajo, en el mismo departamento, en la misma institución. Nunca pensamos que Dios nos iba a unir con ese propósito de llevar el Evangelio. Yo bendigo su vida, bendigo la vida de su esposa y la bendigo también la vida de sus hijos. Hoy estamos cumpliendo 4 años de estar pastoreando, 20 años de estar en el Evangelio. Bendigo a la vida de todos aquellos ministros, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas que Dios ha puesto en mi camino. Porque cada uno de ellos ha dejado huella en mi caminar. Yo los bendigo. Dios ha puesto en mi camino maestros de la palabra que me enseñaron a vivir por fe y ver milagros sobrenaturales en mi vida. La revelación divina que Él ha querido revelar conforme a su infinita bondad. En las diferentes fases de mi vida he llorado, hermanos, pero también he reído. He pasado hambre, pero también me he saciado. Pero me dejo moldear, porque muchos decimos: soy barro en tus manos y tú eres el alfarero, pero yo quiero que me hagas de esta forma. Y Dios no opera así. Sé barro, y Dios te va a formar conforme Él desea. Pero algo sí te sé decir, que es para vida, que es para victoria y que es para adelante, porque eso es vivir en el reino de Dios. Conoce pues los estatutos, conoce pues lo que ese varón, muchos hoy allá afuera están venerando, pero conócelo de verdad. Conoce qué es lo que Él ha dejado escrito y qué es, porque Él no te está hablando de un segundo, Él no te está hablando de un minuto, Él no te está hablando de una hora, Él no te está hablando de un día, Él no te está hablando de una semana, de un mes, de un año, Él te está hablando en todo tiempo. Y por último, me preguntaba por qué estoy aquí, y el Señor me llevó a esta escritura, Deuteronomio 12, del 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis, dice la palabra. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en las cuales Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. Amado, a ti te sé decir, tú que te avergüenzas de tu familia, tú que muchas veces has dicho: ¿por qué no fui hijo de mi tío? Porque tiene mucho dinero. ¿Por qué no fui hijo de aquel? Porque mira qué carros los que se compran. ¿Por qué no fui hijo de aquel? Porque aquel le compra de todo a su hijo. No te avergüences donde te encuentras, varón y mujer, porque si estás ahí es porque Dios ahí quiere que estés, y ahí va a cumplir el propósito, pero siempre y cuando tú le des tu corazón. No te avergüences. No te avergüences de ser guatemalteco. No te avergüences de tu nación.
porque ahí Dios quiso que tú nacieras. Y de ti depende. De ti depende el cambio. Y anótalo. Deuteronomio 12, 5, 7. ¿Te recuerdas que en mi primera prédica dije yo no podía hacer? Pero sabía que había nacido del corazón de Dios cuando fui a la palabra. Y yo bendigo la vida de mis padres y de todos los que forman parte de mi árbol genealógico. Porque ahí es donde Dios quiere que yo sea la rama. Bendigo tu vida. Y ve y pide perdón. Y ve y tú eres el encargado hoy y la encargada hoy de que ese árbol florezca. Porque no estás por casualidad ahí. Estás ahí porque es la voluntad de Dios. Amén. Y seguidamente recostado un día en la sala escuché esta historia, la cual posiblemente tú ya la oíste o ya la leíste, pero me hizo reflexionar. Y escúchala bien. El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es quizá una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz integrado y no vio nada especial, pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida, respondió el niño. El abuelo dijo: todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harás de ti una persona por siempre en paz en el mundo. Entonces, varón, hoy quiero dejar en tu mente estas 5 cualidades para que tú puedas vivir aún mejor de lo que estás viviendo, o puedas corregir si estás separado del reino de Dios, y que puedas dejar huella, porque recuerda que el Evangelio no ha terminado, el Evangelio continúa. ¿Qué dirán de ti las generaciones? Porque Jesús le dijo a Abraham: tú serás padre de muchas naciones. Pero también dijo: bendeciré hasta la 5ª y 6ª generación. ¿Qué dirán esas generaciones de ti, mujer y varón que me estás escuchando? Todo depende del modo en que mires las cosas. Primera cualidad: puede hacer grandes cosas, pero no olvides que nunca que exista una mano que guíe tus pasos. Segunda, de vez en cuando necesario dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona cada día. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la manera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Y finalmente, la 5ª cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser constante cada día.
viene a mi mente. Y quiero compartir contigo estas 5 cualidades bíblicamente, poniéndote ejemplos en los cuales tú puedes leer, porque te daré los textos bíblicos esta noche. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Dios no hace excepción de personas. No te creas ni muy poderoso, y tampoco te creas nada. Dios no hace excepción de personas. Pedro, corto de lectura y letra, fue usado grandemente por la mano de Dios. Lucas, un médico, se dejó llevar por la mano de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios? La mano de Dios es la mano protectora. Es la mano del Padre que ama a su Hijo y que dirige por sendas correctas. Un padre en su verdadero juicio no va a pretender que algo malo le ocurra a su hijo. Lo va a llevar por sendas correctas. Lo va a llevar por sendas, ¿sí?, donde el niño no pueda tropezar. Sendas donde el niño no se pierda. Y recuerda que Él nos dio el privilegio de ser hijos de Él. El niño tiene esa sensación de paz y tranquilidad, camina por lugares donde nunca ha transitado, sin embargo confía en la mano de su Padre que lo guía. El Señor está hablando en su palabra de la mano de Dios que nos lleva a lugares donde nunca hemos estado y que nos dice que debemos estar confiados, que debemos sujetar nuestra mano de la mano de Él. Esdras 8:22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Hermano, búscale. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Necesario es que estemos en las manos de Dios, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 41:3. Ezequiel 3:14 dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Qué importante es, hermanos, si estás viviendo en el reino, que te dejes guiar por esa mano poderosa. Porque Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. No te preocupes de lo que vas a hablar, porque el que va a hablar es el que te lleva de la mano. Es necesario, hermano, caminar en el reino, pero de la mano de Dios. Si no, no podrás caminar. ¿Cuántos lápices ves tú? Pero si no hay una mano que la tome, simplemente se quedará con su nombre, pero sin cumplir el propósito, escribir y dejar plasmado algo por el futuro. Puede ser que tú estés ahí como hijo, puede ser que estés ahí sin atreverte, pero quedarás simplemente ahí. Y recuerda que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Segunda cualidad: de vez en cuando necesitamos dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores
porque te harán mejor persona. Un famoso pintor escribe este pensamiento y dice: hay que sacarle punta al lápiz correctamente, porque la forma que le des a tu punta definirá en gran medida la calidad del dibujo que ejecutes. Mi hermano Max, le dejaré un tiempo y él podrá testificar cuánto hemos pasado, pero Dios lo ha permitido para enviarnos mucho más allá de lo que tenemos que ir. Y anteriormente en la prédica decía que no te humilles, pero no una humillación carnal. El Señor habla de una humillación espiritual. Y no temas a quién le vas a hablar. Dios nos ha dado el privilegio como hermano Max de ir y hablarle a jueces, hablarle a personas importantes socialmente. Aún pastores de renombre, el Señor nos ha llevado a darle palabra. Pero necesario también es que pasemos por fases, por tribulaciones. Y yo quiero contarte rápidamente, porque el tiempo se va. En Primera de Reyes encontramos una historia, ¿sí? Empieza de capítulo 17, 18 y 19. Cuando Elías se enfrenta a los Baales, él mira la mano de Dios que lo está dirigiendo. Él ve, porque son 400 Baales, pero él ve la mano poderosa de Dios que lo respalda. Pero dice en el versículo 4, él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte. Elías sabía que había tenido un momento donde el respaldo de Dios, la mano de Dios, estaba con él. Pero llega a él la noticia, ¿sí?, de que la reina lo quería matar. Porque dice: Amán le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Hermano, vas a temer. Por eso dice la palabra que aunque andes en valle de sombra, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infundirá aliento. ¿Sí? Y viene Elías y va y se va a esconder en una cueva. Y dice: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú, el Dios Todopoderoso, el pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. ¿Será un proceso ese? Pregunto, si te están buscando para matarte, pero el Evangelio a ti, y que estás en esa cueva, escucha lo que Dios te dice hoy. Entonces Dios le dijo: anda, regresa por el camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholah. Estás en la cueva, hermano, hermana, sal de ese proceso, porque la mano de Dios te sostiene, porque no has cumplido el propósito de Dios. Elías fue y buscó una prueba, y Dios ahí le habló. Pasaron 3 fenómenos: aire, movimiento y fuego, y no pasó nada, Elías, hasta que llegó la palabra suave. Hoy el Señor te dice: yo te amo. Hoy el Señor te dice: yo te abrazo. Hoy el Señor te dice: yo te guío, porque falta mucho que tú cumplas en el reino de Dios. Ahora pues, quiero dejar
dejar esto en tu corazón. Pablo en 2 Corintios 11 dice: en peligros de muerte he estado muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno, 3 veces fui azotado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes peligrosos, peligros de asaltante, peligros de los de mi raza y peligros de los gentiles. Cuando dice de mi raza, dice de tu propia familia. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todos los de la iglesia. Yo te pregunto, ¿has pasado esto, hermano? Son procesos que hay que pasar. Tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiéndase que es corregida lo que hemos hecho, no es necesariamente algo malo, sino algo importante que no hicimos para mantenernos en el camino de la justicia del reino de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y para ello yo quiero llevarte a Números 21:4-9, y dice la palabra del Señor, la serpiente de bronce, y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muriendo mucho el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: aquí está la corrección. Aquí está cuando usaron el borrador. Y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y así fue. Hoy, hermano, no quiero pasar a la cuarta cualidad sin decirte: no murmures, y mucho menos de Dios. Ay, Santo Espíritu de Dios. Hermano, Dios te va a bendecir, pero corrige. Dios te va a bendecir, pero déjate llevar de la mano. Dios te va a bendecir, pero estás en el proceso de sacar punta, hermano. Y al pasar esa prueba, Dios va a bendecir tu vida. Porque Dios para eso te ha llamado, hermano. Y otro ejemplo claro que tenemos en la palabra es David. David pecó. Pero escucha lo que dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano Max va a orar por todos aquellos que quieren borrar sus rebeliones, por todos aquellos. Cuando, hermano Max, si tu servidor estemos en oración, cierra tus ojos y verás la gloria de Dios. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni la forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Amado hermano, el grafito es la mina, es lo más importante. Encuentro en la palabra que Dios no hace excepción de personas. Eres moreno, eres blanco, eres alto, eres delgado. ¿De qué religión eres? ¿De qué sociedad eres? Porque nos dividimos lamentablemente por sociedad alta, media y baja.
Para Dios no existe eso. Para Dios no existe eso. Para Dios existe simplemente que tú vengas a Él, porque fuiste hecho a imagen y semejanza. Quiero dejarte esto. No es teología, pero la palabra de Dios dice que Él tomó el polvo y le dio el soplo de vida. No dice que tomó oro, no dice que tomó plata, no dice que tomó bronce o otro material y sopló, entonces hubiera clases. Pero dice, tomó el polvo y le dio soplo de vida. Es así como encontramos un ejemplo muy claro en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí, 1 Samuel 16:7. Imagínate este varón que fue menospreciado por su padre, porque dice la palabra que el profeta dijo: voy a tu casa a ungir a uno de tus hijos como rey. Y el padre viene y sienta al mejor matemático, al mejor luchador, al que estaba mejor preparado para diferentes eventos, y le dice a David: de ti que mejor ve y cuida a los animalitos mientras viene el hombre de Dios a ungir a uno de tus hermanos. Ese fue el pensamiento del padre, ¿verdad? Pero el pensamiento de Dios era otro. Por eso tú no pienses, si el hermano de la iglesia o si afuera te han menospreciado, Dios te ama porque conoce tu corazón. Y termino, hermanos, con la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser constante de cada acción. Deja huellas, deja ejemplos. Qué bueno si dejas herencias materiales, pero dice la palabra de Dios que todo eso se quedará. Deja la palabra, deja tu ejemplo de servicio al Señor. No importa que te critiquen, ahí va el hermanito con la Biblia, no importa. Lo que te importa es lo que Dios quiere de ti. Yo he dicho, el Evangelio continúa. ¿Qué marca quieres dejar tú en el reino de Dios? Tú decides si te dejas llevar por la mano de Él, soportar las pruebas y las tribulaciones, teniendo fe que Dios te sacará de ahí donde te encuentres. Deberás de corregir lo malo o algunas situaciones de tu vida. Recuerda, no es raza, situación social, preparación académica, sino tu corazón lo que Dios quiere, conjuntamente con toda tu mente y con toda tu alma, poniéndola en la obra, dice la palabra. En Deuteronomio encontramos donde dice: sírveme con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, pero dice: ponlo en obra. ¿Amén? Ahora, mi amado, ¿qué huellas quieres dejar tú? Tú decides. Abraham, padre de todas las naciones, tuvo que dejar a su familia. Deja tu parentela para que vayas a donde yo te llevaré, dijo Dios a Abraham. Dejó su familia. Noé, salvador de la especie, construirás un arca de estas medidas, le dice el Señor. En la arena, hermano. ¿Será que pasó proceso, Noé? Críticas de los vecinos, porque quieres salir por la puerta trasera para que el vecino no vea que vas a la iglesia.
se sonreían, se burlaban de él. Aún ni la familia creía. Pero conforme fue pasando el proceso, la familia se fue incorporando. ¿Qué dirías tú si hoy en la noche Dios te dice, construye un arca enfrente de tu casa? Moisés, criado en casa real, a punto de ser el líder máximo. Faraón reconoció quién era su pueblo. Si tú por tus amistades, por tu familia, no te atreves a aceptar al Señor, hoy yo te sé decir, acéptalo porque Él está tocando la puerta. Acéptalo porque Él quiere tu corazón. Moisés lo dejó todo, lo material, por incorporarse y ser cabeza espiritual. Josué, el que anduvo con Moisés, repartió la tierra. Nehemías, que construyó los muros, tuvo que dejar comodidad. Hoy Dios te está hablando fuerte. Tienes que dejar la comodidad material para ir e incorporarte en la espiritual. David caminó conforme al corazón de Dios. Pedro evangelizó a los israelitas. Pablo evangelizó a los gentiles. Gracias, mi amado hermano, por escuchar. Y solo te sé decir, déjate llevar de la mano de Dios. Pasa el proceso porque Dios lo permite. El Salmo 1 dice, no se mueve una hoja sino es la voluntad de Dios. Y hoy, después de ese proceso, vas a crecer más grandemente en el reino de Dios. Y podrás corregir lo que tengas que corregir. Y sabrás que lo más importante que Dios quiere es tu corazón, tu servicio voluntario. Y así dejarás huella en el reino de Dios. Y el día del juicio, Dios dirá, tú eres oveja, pasa de este lado. O si quieres ser cabrito, recuerda que se te anunció la palabra de verdad y se te invitó a que fueras parte de este reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues agradecidos con el Señor, le damos gracias a Dios por el tiempo, el espacio, el pastor por el mensaje. Seguro estoy que es un mensaje que cambiará tu vida, restaurará tu vida. Seguro estoy que así como nos está llenando a nosotros acá también, yo sé que tu vida, donde tú nos escuchas, sé que Dios tiene cosas grandes preparadas para tu vida. Solo séle fiel, sírvele con todo tu corazón, no esperes nada a cambio, es más bienaventurado dar que recibir. Y voy a orar por unas hermanos y hermanas que han pedido oración esta noche. Y voy a orar por tu vida, también tú que te encuentras y estás escuchando en esta hora, también voy a orar por tu vida. Oro por la familia de hermana Sandra. Está pasando problemas serios, pero ahí donde tú estés, te digo que más grande es Dios que todos los problemas juntos. Que vueles como el águila para que todos los problemas se queden abajo y Él sea quien te lleve de triunfo en triunfo y en victoria. Hermano Hernán, bendecimos su vida, allá donde se encuentre, su familia, lo bendecimos, mandamos un fuerte abrazo, donde está, bendiciones, hermano Hernán, bendecimos y oramos por la familia de hermano Luis Velázquez, por su trabajo, declaramos bendición mientras bendiga el nombre del Señor. Él va a ser bendecido, no solamente él, sino su familia también. Porque dice la palabra y nos enseña la palabra que si nosotros somos bendecidos, también nuestra familia es bendecida. Crea del Señor que Dios está con usted y nadie va a estar en contra suya. Bendecimos la familia de hermana Madaí por su negocio, por ese negocio que Dios tiene el control. Dios está prosperando y seguirá prosperando porque tú has declarado bendición. Y mientras más siembres en el reino, más te dará el Señor. Porque el que siembra escasamente recibirá, pero el que siembra en abundancia, abundantemente recibirá. Bendigo la familia de hermana María allá en Los Ángeles, California, que también está escuchando este mensaje. Bendigo su vida, su familia, bendigo
todo lo que haga, y la declaro en bendición, en victoria, en triunfo, la declaro bendecida en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de la familia de hermano Noé y Ani en Virginia, Estados Unidos. Desde aquí mandamos palabra de bendición para sus vidas, para su ministerio, para lo que Dios tenga preparado y predestinado para sus vidas. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Bendigo el ministerio también del siervo Felipe, porque seguro estoy que Él está con usted, amado siervo. Y si Él está con usted, nadie va a estar en contra suya, porque es mayor que el que está con usted que el que está en el mundo. Declare bendición, declare vida y vida en abundancia. Bendigo la vida de familia de hermano Gabriel y su ministerio. Declaro en esas luchas que está pasando es porque un propósito grande del Señor a través de eso. Declaro que a través de eso que el Señor está haciendo, Dios te está llamando porque algo grande, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Declaro bendiciones sobre su vida y sobre su familia. Bendigo también la vida de Rafael. Bendigo su vida, que seguro estoy que está escuchando, y seguro estoy que esta prédica fue de bendición, no solamente para su vida, sino también para la de su familia. Bendigo su vida, a donde se encuentre, en ese lugar donde él está, pues, en este tiempo. Bendigo la vida de hermano Ervin López, que abandonó el ministerio. Te digo, varón, si estás escuchando, digo que regreses a tu primer amor. Hoy te digo que regreses porque Dios es fiel. Mientras nosotros le seamos fieles, Él es fiel con nosotros. Nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Pero si tú regresas atrás, te aseguro que no te irá bien. No te conviene en estos momentos. Hasta donde Dios te ha llevado, regresa a tu primer amor, que es Cristo Jesús. Él es fiel para con nosotros. Mientras más fieles, mientras más le sirvamos nosotros, Él está con nosotros y seguirá estando. Mientras nosotros le permitamos ese primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Voy a orar por todos esta noche, por cada uno de los que estuvieron con nosotros esta noche escuchando la prédica del pastor Henry Roberto Díaz Morales. Bendigo la vida de nuestra hermana Cindy también, que estuvo con nosotros. Bendigo mi vida, nuestras familias. Seguro estamos bendecidos. Voy a hacer una oración y quiero que donde tú estés, que cierres tus ojos y que ores juntamente con nosotros. Amantísimo Dios y Padre bendito que está en gloria, en esta hora, Señor, yo le doy la honra, la gloria y el honor a usted, Padre. Muchas gracias por el honor y el privilegio que nos da y nos brinda, Padre, poder hablar con usted mismo, Señor. Quizás hay personas, Padre, en los hospitales, en cualquier otro lugar, Padre, que hoy no pudieron abrir sus ojos, Señor, pero nosotros que tenemos la dicha y la bendición y el privilegio, Padre, de poder hablar con usted esta noche, le decimos una y mil veces gracias, Papito Dios, por todo lo que usted ha hecho, por lo que hace y lo que seguirá haciendo, Padre. Hoy todas estas peticiones, Padre, las pongo en sus manos, Dios. Declaro, Padre, bendito a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, que son bendecidas, Señor, mientras estén, y le doy el primer lugar, Señor, a su Espíritu Santo. Seguro estoy, Padre, que van a ir, Señor, como la luz de la aurora, en aumento, como esa luz, Padre, que va en aumento día con día, Padre, hasta que ese día perfecto llegue, mi Dios. Bendigo la vida, Señor, de Pastor Clay, Padre, ¿verdad? Donde Él esté también, bendigo su vida, su esposa, sus hijos, su familia, Padre. Declaro ese ministerio, Padre, grande ministerio, Padre, y cosas grandes va a hacer usted a través de Él, Señor, porque Él ha puesto, Señor, su mirada, su fe, su confianza plena y completamente en usted, Padre. Bendigo mi vida, bendigo la vida de Pastor Henry, bendigo su familia, bendecimos nuestras familias, Padre, bendecimos, Padre, a todas aquellas familias, Padre. Todos están pasando situaciones difíciles, Padre, pero hoy yo les digo que más grande es Dios que todos los problemas juntos, Señor. Hoy, Padre, usted está rompiendo toda cadena, Padre, toda atadura, Señor, y vengo atando, amarrando y sujetando toda potestad, Señor, y digo que el enemigo no tiene parte, ni arte, ni suerte, Señor, porque hemos sido comprados con esa sangre poderosa y preciosa de Cristo Jesús, Señor. Por eso hoy declaro, Señor, sobre cada vida, Señor, sobre cada hermano y hermana que hoy pidieron oración, Señor. Declaro bendición, Padre, y declaro que el diablo no tiene parte, ni arte, ni suerte en sus vidas, Señor. Porque, Señor, usted está con nosotros, Señor, y usted va por delante como ese poderoso gigante, Señor, rompiendo toda cadena, abriendo brechas, Señor, y vamos, Padre, en escalón, Padre, cada día más y más para arriba, Padre, en nivel, Padre, conforme su santa, perfecta y agradable voluntad, Padre bendito. Esta noche, Señor, muchas gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad que usted nos da y nos brinda, Padre, poderle agradecer, Padre. Bendigo, Señor, a todas las personas y a aquellos, Padre, que están pasando situaciones difíciles. Les digo que Dios es grande y poderoso
y que Él va a ayudar y los va a sacar de donde está, pero créanle, confíen en Dios, pongan y depositen su confianza y su mirada en el autor y consumidor de todo, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Muchísimas gracias, Dios de la gloria, agradecidos con usted mismo, Señor, porque usted ha sido fiel hasta el día de hoy con nosotros, nunca nos ha dejado y seguro estoy que nunca nos dejará, mi buen Dios. Muchísimas gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, amén, Señor, y amén. Amén, mis radioescuchas, nuevamente con el agradecimiento al director de la radio Selah, hermano Clay, bendiciones, gracias por esta cobertura, por este espacio, gracias, bendeciendo la vida de nuestra hermana Silvia allá en México, bendigo la vida de mi familia, porque son apoyo. Y aquí veía unas peticiones y sé decir, familias, sé decir que si tú te dejas guiar con la mano de Dios, si tú pasas el proceso, pero corriges lo que tú sabes que tienes que corregir, y a ti te estoy hablando, las cosas cambiarán, porque Dios conoce tu corazón, y la hoja de ese libro de la vida cambiará, no para mal, sino para bien, porque Dios ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Es así como finalizamos esta noche, este programa. Te hemos dejado los números de teléfono para que si tú quieres comunicarte, pues lo puedes hacer. Solo te identificas y me gustaría ser tu amigo para poderte apoyar en oración y poder estar contigo. Mi número de teléfono es el 42 96 29 36 o al 42 59 30 59. Pero nos puedes buscar en la página de Facebook como Henry Roberto Díaz y ahí estaremos. ¿Sí? Ahí estaremos. Hermana Sandra, ¿sí? De Cantón Ixcán. Cierra tus ojos y dile al Señor, aquí estoy. Y dile al Señor, haz conmigo lo que tú creas que tienes que hacer. Y esos problemas se van a desvanecer. ¿Sí? Luis Vázquez, toca y se abrirá. Corrige y verás la mano de Dios. Y esta semana te estarán llamando para ese trabajo. ¿Sí? Esos negocios hay que sembrar en el reino. Dios te pondrá algo en tu corazón que tú vayas, ¿sí? Ve y entrégalo. Dice que la viuda dio más que nosotros, porque nosotros daban lo que les sobraba. Y el que siembra escasamente, escasamente. Te aconsejo hoy, siembra en el reino de Dios y Él te abrirá aún más puertas y va a hinchar esas estacas en tu negocio. Por la familia también, hermano Hernán y María en Los Ángeles, Dios dará respuesta. Dios dará respuesta. ¿Sí? Estados Unidos. Recuerden que todo lo que pisar en la planta de nuestros pies es nuestro. No te avergüences de ser guatemalteco o de qué nación eres, pero estás ahí porque es un propósito de Dios y Dios es el dueño de toda nación. ¿Sí? Esas luchas y esas pruebas pasarán y serás mejor, porque Dios te está formando para hacer grandes cosas en tu vida. No te preocupes, Dios está puliendo, pero porque tienes un gran ministerio que ir y caminar. También por la familia de Kerry y su ministerio. Dios te va a dar, nadie te lo podrá rebotar. Y así mismo por los demás. Que Dios los bendiga y confíen siempre. ¿Bien? Y me despido diciéndoles que viviendo en el reino es dejándonos llevar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo viernes
si Dios nos permite, podemos estar nuevamente al aire. Hermano P, bendiciones y quédate en el control de todo. Amén. Contemplar la hermosura de tus... Cuando Dios llega, su luz brilla en nuestras vidas para bendición, y ese es el anhelo de